Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Artoria, la sección de historia del arte donde tomamos a una pintura como objeto de análisis. En el video de hoy voy a estar analizando la pintura francesa y romántica del pintor Delacroix llamada La libertad guiando al pueblo. Este análisis lo voy a hacer junto a un artista 10 puntos. La verdad que cuando vi su página de Facebook y vi sus pinturas me dejó sin palabras, son obras dignas de admirar. Estoy hablando de Agostina Mauro. Voy a dejar que se presente. Hola a todos, soy Agostina Mauro, artista plástica dedicada principalmente al hiperrealismo. Soy profe de artes plásticas con orientación en pintura, recibida en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Y hoy les voy a estar haciendo el análisis artístico de esta gran obra de Delacroix. Espero que lo disfruten, los dejo con el video. La libertad guiando al pueblo es una pintura de Delacroix que simboliza el triunfo de la Revolución de Francia de 1830. El cuadro fue pintado en ese mismo año, 2 meses después de los hechos. Vamos al contexto histórico del hecho que representa el cuadro y después al contexto histórico del cuadro en sí. A comienzos de la década de 1820, pero a comienzos literal 1 de enero del año 1820, como les conté en el anterior video de Artoria, el fusilamiento de Torrijos, se produjo la revolución del general Riego, la revolución liberal que puso de manifiesto en la Constitución de Cádiz de 1812. Ahora, esos ánimos liberales se fueron expandiendo por el continente europeo. De esta manera tenemos la revolución de Oporto en Portugal, un año después tenemos el comienzo del proceso de independencia en Grecia y finalmente en el 1830, con este mismo espíritu liberal, tenemos la Revolución de Francia, que es lo que nos interesa. La Revolución de Francia fue una reacción liberal hacia las medidas adoptadas por el soberano de ese entonces, Carlos X, que eran propias del antiguo régimen. Las medidas tomadas por Carlos X traían el recuerdo de la monarquía absolutista, algo que ya no tenía cabida en la época. Y Carlos X era un soberano que reemplazó a nada más y nada menos que Luis XVIII, aquel rey que vino después del orden napoleónico. Para el año 1830, Francia se hallaba en una monarquía constitucional. Como les dije recientemente, no había cabida para el modelo absolutista. Entre las medidas absolutistas que tomó Carlos X, por el cual se despertó el mal recuerdo del antiguo régimen, podemos nombrar 2 como las más significativas. La primera, la supresión de la libertad de prensa, y la segunda, la suspensión del Parlamento. Desde el punto de vista político, suprimir el Parlamento fue una verdadera locura. Ustedes piensen que desde fines del siglo XVII, con la Revolución Gloriosa de Inglaterra, se le empieza a dar una vital importancia al Parlamento, porque ese era el instrumento por el cual los ciudadanos se aseguraban de que el rey no abusara de los derechos. Por ende, reitero lo que dije, suprimir el Parlamento era una locura porque dejaba sin garantía los derechos de los ciudadanos. De esta manera comenzó el alzamiento. Los días 27, 28 y 29 de julio, en lo que se conoció como las 3 jornadas gloriosas, el pueblo se sublevó contra el rey consiguiendo el objetivo, que renunciara. El liberalismo había triunfado en Francia. Ahora vamos a analizar históricamente a la pintura en sí. Delacroix era un pintor que buscó resaltar cierto nacionalismo. Como todo pintor romántico, le gustaba destacar las gestas heroicas y la lucha por la libertad. Su obra la podemos considerar como el primer cuadro político moderno. Y Delacroix, cabe destacar, era un pintor que ya había tenido contacto con la realeza. Años atrás, Carlos X, el derrocado en 1830, le había comprado su cuadro La matanza de Quíos. Delacroix, al igual que la mayoría de los artistas de la época, no participó de los alzamientos armados. No le interesaban. Según Alejandro Dumas padre, comenzó a interesarle cuando vio que aquellos que luchaban en dichos alzamientos, en nombre de la libertad, alzaban la bandera tricolor de Francia.
Luego de un par de meses de ocurrida la revolución, comenzó a pintar este cuadro que estamos analizando. Una frase que me gustó mucho de él y que representa su pensamiento con respecto a esta pintura en específico fue la siguiente: no he luchado por mi país, pero pintaré por él. El cuadro fue comprado por el Estado francés en el año 1831, pero hubo muchas idas y vueltas. Recién, con la conformación del Segundo Imperio, el cuadro pasó a formar parte del Museo del Louvre. Y ahora los dejo con el análisis de Agostina. Les aseguro que va a ser un gran análisis. La libertad guiando al pueblo es una obra de Delacroix realizada en 1830, un óleo sobre lienzo de gran formato que se ubica actualmente en el Museo del Louvre en París. Esta obra tiene una clara composición piramidal, en cuyo vértice superior ubicamos a la bandera tricolor de Francia, mientras que la base está conformada por todo el conjunto de fallecidos que no se unieron a la revolución, que se ubican en modo horizontal, mientras que todas las figuras que se alzan por sobre ellos están de forma vertical, de alguna forma en representación a toda la fuerza que tiene la revolución. En el centro de esta pirámide tenemos a la figura femenina, que es esta alegoría de la libertad, que se encuentra con el gorro frigio en representación a la patria, porque es la madre de la patria, y de alguna forma también tiene los pechos al descubierto, en relación también a esto, ¿no? A la maternidad, al hecho de que es la madre del pueblo, y a su vez como símbolo de la libertad que se despoja de sus ropajes. Hacia uno de los lados de la figura principal vemos a la figura del estudiante, que es este chico que se alza hacia el espectador con dos armas en las manos, mientras que hacia el lado contrario tenemos la representación de la burguesía en este personaje de galera que se dice es el propio Delacroix autorretratado. Todos estos personajes se avanzan hacia el espectador de alguna forma, haciéndolo partícipe de este momento histórico. En la zona del fondo vamos a encontrar la Catedral de Notre Dame, que se ve entre toda esta humareda que envuelve la composición y que nos ayuda a ubicarnos geográficamente. En relación a la utilización del color, tenemos una clara influencia del romanticismo francés, que utilizaba el color con un sentido emocional, es decir, que no buscaba que el color tuviera tanta fidelidad a la realidad o a los elementos reales, sino más bien que pudiera generar emociones en el espectador. Esto lo podemos ver claramente en el manejo del color del cielo y de algunas zonas de la obra, como por ejemplo es la parte del primer plano, donde tenemos al conjunto de fallecidos que tienen una iluminación irreal, algo teatral, que de alguna manera genera como cierto dramatismo en la obra y ayuda a aumentar este clima de tensión. Los colores que predominan son los colores oscuros y los colores tierra, y vamos a tener algunos acentos en algunas zonas de la obra de blancos, azules y rojos, que de alguna forma aluden nuevamente a la bandera de Francia. Lo vemos por ejemplo en el personaje que se encuentra de rodillas y que está viendo con cierta devoción a la figura de la libertad, que tiene precisamente estos colores y genera cierto acento dentro de la composición. Toda esta sensación de dramatismo entonces se va a dar a través de la utilización del color, por ejemplo la utilización de los colores complementarios, es decir, los que están opuestos en el círculo cromático, que de alguna manera al ubicarse juntos se potencian, a través de lo que es la clave tonal elegida, que en este caso tenemos una clave mayor baja porque predominan las tonalidades oscuras, y mayor porque tenemos un máximo contraste, es decir, que en la obra hay presencia tanto de blanco como de negro. Todas estas cuestiones acentúan el dramatismo, como también lo va a hacer el tipo de pincelada, una pincelada corta, suelta, que de alguna forma acentúa esa sensación de movimiento hacia el espectador, de avance, y que genera toda una sensación de vibración. Esta fue la sección artística de Historiando en el Aire, espero que la hayan disfrutado. Les dejo mis redes por si quieren ver algo de mi trabajo, mi Instagram Agostina Mauro Arte y mi página de Facebook Agostina Mauro Arte Oficial. No me queda más que agradecerles y despedirme. Muchísimas gracias por haber visto y escuchado este video. Muchísimas gracias a Agostina por su maravilloso análisis artístico. No se podía esperar otra cosa de una excelente artista como lo es ella. Te recomiendo ver y seguir su página de Facebook. Te voy a estar dejando su link en la descripción. Como les aviso en todos mis videos, la bibliografía y las fuentes están en la descripción. Seguime en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Poniendo en el buscador Historiando en el Aire te va a saltar al toque. Si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete. ¿Se te ocurre algún otro cuadro para analizar? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Te mando un beso.